Vamos a leer el Salmo número 51. Leamos todos juntos a una sola voz, por favor. Número 51. Dice la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Dios y Padre, damos gracias, Señor, porque ahora estamos prestos a recibir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú traigas la palabra que nos limpia y que quita toda vergüenza de nosotros, Señor. Que traigas esa palabra, Señor, que nos ayuda a estar seguros el día que nos acerquemos a ti, Dios bueno. Padre Santo, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a guardar tus palabras. Que nada ni nadie pueda arrebatarnos el amor que tú has puesto en nuestro interior, Dios. Ese amor que tú nos enseñaste, el cual es dar la vida. No nos avergonzamos de tu nombre, porque es poder para salvar, Dios. Es poder para servir a ti, Señor. Así que no nos avergonzamos del nombre de Jesús. Somos tus hijos, somos tus criaturas, somos tus siervos, somos tus herederos, Señor. Y no nos apartaremos, Señor. Así que hoy te pedimos y clamamos, Señor, ayúdanos, Dios bueno. Ayúdanos, Señor, a ser como el oro refinado, ese oro que después llegará ante ti, Señor, y te honrará cada día, Señor, de la eternidad. Obra en nosotros, por favor, en el nombre de Jesús. Límpianos a cada uno de nosotros de nuestra maldad, Señor. Límpianos con tu preciosa sangre para poder ser aptos delante tuyo, en todo momento y en todo instante. Oremos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gracias. Por favor, tome asiento. Hace 8 días leímos Malaquías capítulo número 3. Y en ese capítulo, entonces, Raúl nos enseñaba que Dios enviaría a su mensajero. Y en el versículo número 1 del capítulo 3 habla de 2 mensajeros. Ambos traen palabra de Dios, pero el primero que habla es de Juan el Bautista. Y el primer mensajero será el que preparará camino para el segundo mensajero. Ese primer mensajero es el Juan Bautista, que viene a traer la palabra al pueblo de Israel para que cuando llegue Jesús sea bien recibido por los corazones que están bien dispuestos. Ahora,
Dice el versículo número 1 de Malaquías 3, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente, o sea, de un momento a otro, sin falta, a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y entonces dice, y el ángel del pacto y quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Vendrá súbitamente a su templo quién? El Señor. Y antes en el capítulo 2 termina diciendo que hay unos que hacen el mal y no, nada va a pasar. Pero posterior a ello dice en el versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Ahora esa pregunta para hacerla a nosotros, hoy en día Jesús ya vino. Entonces podríamos decir, bueno, estamos tranquilos porque Él ya vino. Pero Él no va a volver. Él volverá. Entonces la pregunta, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Porque Él va a regresar. Y cuando Él vino, vino como aquel cordero que iba a ser llevado a la cruz. Y estando en la cruz, allí iba a pagar el precio por su pecado y por mi pecado. Así que nosotros ahora nos hemos de preguntar, cuando Él regrese, ¿cómo regresará? Él ya no va a regresar como el cordero que va a morir en la cruz, porque la Escritura dice claramente que Él murió una vez y para siempre. Así que ya no hay más muertes de Jesús. El que lo desechó ya no tiene más oportunidad. No hay para alguien que haya rechazado a Jesús mientras haya vivido en esta tierra, el decirle, no se preocupe que Jesús después va a hacer otro sacrificio para que usted ahora sí pueda ser salvo. No hay tal. Sino que es un solo sacrificio. Y ese sacrificio fue perfecto y fue proveído por Dios. Así que si nosotros amamos ese sacrificio, estamos amando al Padre porque estamos recibiendo lo que Él ha preparado para nosotros. ¿Y por qué es tan valioso ese sacrificio? Porque cuando Dios proveyó ese sacrificio, Él no tenía ninguna obligación ni con usted ni conmigo para poder recibir esa salvación tan grande. Sino que Él lo hizo mostrando su misericordia. Él lo hizo mostrando su justicia para darnos a nosotros fe. Así que nosotros debemos comprender que si rechazamos a Jesús, estamos rechazando al Padre. Y si rechazamos a Dios, ¿quién podrá estar de pie? Ahora, cuando nosotros pensamos en que el Señor Jesucristo venga, siempre estamos pensando en que Él va a venir por allá lejos, por allá cuando los carros ya no necesiten llantas y vuelen en el aire. Por allá en ese tiempo va a venir el Señor. Pero no, el Señor Jesucristo dijo claramente, el día y la hora nadie lo sabe. Y si bien es cierto, lleva mucho tiempo la gente predicando que Jesús va a venir, pues llevamos 2000 años predicando que Él va a regresar. Pablo en una carta dice, porque algunos lo estaremos cuando Él llegue, pero en la otra carta se da cuenta que no, que Él no va a estar cuando Él venga, que Dios ya le mostró que Él va a morir. Entonces Él dice, bueno, y en esa época estarán unos, así como usted y yo estamos, y Él podría llegar en este momento. Pero ¿quién podrá estar delante de Él? ¿Quién? Nosotros como cristianos hemos sabido que Jesús pagó por nuestros pecados y el retener esa palabra en nuestro interior es lo que nos da la vida. Pero nosotros también debemos de reconocer que en nuestros pensamientos hay pecaminosidad y que a veces estamos pensando, aunque no hacemos el pecado, lo estamos pensando. Y a veces el solamente hecho de pensarlo nos ha hecho a nosotros sentirnos alejados de Dios, avergonzados delante de Dios. No solo con eso, hay otros que no solamente hemos pensado, sino que hemos actuado conforme a esa concupiscencia. Y dice la palabra de Dios que cuando la concupiscencia viene a mi vida y yo le doy cabida, entonces da a luz, es pecado cuando yo lo ejecuto y entonces da a luz ¿qué? Muerte. Y entonces cuando yo comienzo a hacer ese pecado comienza a mí a apartarme de Dios, aunque yo ya estoy bautizado, aunque yo ya estoy cerca de Dios, aunque yo ya recibí las palabras de la gracia, aunque yo me congrego, aunque yo me levanto todos los días a orar, cuando peco, me siento avergonzado. Ese es el carácter de la iglesia.
Y aunque entendemos que Él pagó por todas nuestras culpas y por todos nuestros pecados, nosotros quisiéramos desmembrar a veces esta carne para liberarnos de ese yugo del pecado, porque nuestro deseo, el deseo de la iglesia, es hacerle agradable a Él en todo. Y entonces viene la pregunta, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Si cuando el Señor regrese Él vendrá como león. ¿Quién? ¿Acaso alguno de nosotros podríamos levantar la mano y decir, esta semana no pequé? ¿Podríamos? Totalmente seguro, sé que todos seríamos descartados. Todos seríamos apartados. Y eso sonaría como una noticia terrible, porque al escuchar lo que acabé de decir, pareciera que la gracia no es suficiente para los hombres. Pareciera que todos lo único que nos merecemos es recibir la ira de Dios. Pero mire cuánta misericordia. Dice el versículo número 3, terminemos de leer el 2 y leamos el 3, por favor. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Imagínense, Él es como un jabón de lavadores. Él es como el fuego que purifica. Ese fuego que purifica es muy alto. Porque imagínense, purifica la plata, purifica el oro. ¿Cuánta temperatura debe emanar ese fuego? Y es como el jabón de lavadores. El jabón de lavadores es limpio. No es sucio, es limpio. Y nosotros parados frente a ese jabón, ¿cómo nos hemos de sentir delante de Dios? Por eso muchos lo que pensamos es que cuando el Señor venga, ¿usted qué hará? No, yo me postraré, lo único que esperaré será su misericordia. Claro, cuando usted es deudor, lo único que espera es que le muestren misericordia. Pero entonces la palabra está mostrando que el que está en Cristo Jesús ya no debe nada. Ya no debe nada. Y nosotros estando en Cristo Jesús debemos vivir como tal, libres. Iglesia, libres. Que usted sienta la tranquilidad de que usted puede levantar la mirada a Dios y decirle, Padre mío. ¿Cuántas veces usted le ha fallado a sus padres? Ojalá los tenga al lado para que le digan, ¿cierto? ¿Cuántas veces le hemos fallado a nuestros padres? Pero nuestros padres que son carne, que también erran, derraman gracia sobre nosotros y nos permiten volvernos a acercar a Él. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? El cual no derrama una gracia cualquiera, ni por el puro afecto de haber salido de su vientre, sino que derrama su gracia porque amó su misma palabra y dijo que Él mismo proveería la salvación para los hombres. Así que a través de su Hijo dio el cumplimiento y entregó lo más preciado de Él. No por causa nuestra, sino por causa de su palabra para hacerla cumplir y para mostrarnos a nosotros que Él no es un Dios malvado que nos dejó a la suerte del malvado que nos engañó, sino que Él vino a rescatar a su herencia y volvernos a reposicionar en el lugar en el cual Él nos creó, servirle a Él. ¿Cuánta gracia no nos ha derramado Él? ¿Cuánta gracia no nos ha dado Él? Y no nos ha pedido nada, sino simplemente que la recibamos, que la creamos. Pero nosotros por nuestros pecados a diario, tal vez caemos en eso de hacerlo a un lado. Y entonces para resarcir esa culpa, para borrar esa culpa, nos portamos bien y caemos en el juego de aparentar ser piadosos. No, pues yo sé que soy pecador, pero tengo que mostrarme piadoso. No, mi amado, no se trata de mostrarse piadoso. Mire conmigo, por favor, Proverbios 16:6. Y piense por un momento en lo siguiente. ¿Cómo Dios se encarga de corregir al malvado? O al pecador. ¿Cómo Dios? Piense, ¿cómo Dios se encarga de corregir al pecador?
Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Imagínese. Imagine usted que Dios no es ese Dios mansalvero que han mostrado a veces, que va a venir a coger a todos a golpes, sino que cómo corrige Él. Escuche, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado un evangelio malvado que se acerca al pecador y le dice, usted es una porquería, arrepiéntase porque usted necesita de Dios? Pues, Él dice, con misericordia y verdad. Teniendo misericordia y dando la verdad, es que se corrige el pecado. No está hablando de tolerancia, no, eso es diferente. Está hablando de tener misericordia de aquel que ha pecado, de no hacer acepción de personas, sino de acercársele a toda persona. ¿Quién sabe? Y solo Dios sabe cuántos de aquí presentes harían a un lado al adúltero, al fornicario, sí, a su primo, a su tío, a su esposo, a su esposa, y lo harían a un lado y no le predicarían a su hijo mismo, porque tiene un pecado que se nota. A la niña que queda embarazada, pecadora, y la hacen a un lado, y entonces cuesta predicarle. ¿Y por qué a Cristo no le costó predicarle a usted de que era mentiroso, adúltero en su pensamiento, ladrón en su corazón? La única diferencia es que una cosa se ve y la otra no. Pero en el corazón Dios examina a todos, mis amados. ¿Quién podría estar de pie delante de Dios cuando Él venga? ¿Quién? Nadie podríamos estar de pie. Todos caeríamos a una, consumidos y dignos de recibir su fiel justicia y de recibir en esa justicia la ira de Él. Porque ninguno de nosotros podríamos ser aptos. Así que no es necesario ir a golpear al que ya está herido, sino que Cristo vino a predicar, dijo, el Espíritu de Dios está en mí por cuanto me ha ungido, para ir a dar el año agradable, para vendar al que está quebrado, para sanar al herido. ¿Cómo hemos de nosotros ir con puño cerrado a predicar el Evangelio? Cuando lo que tenemos que hacer es ir a predicar el Evangelio con amor, con misericordia y con verdad. La misericordia es amar al que está destituido. Jesús nos enseñó cosas tan valiosas que pocas veces lo recordamos. ¿Qué dijo Él? Oren por sus enemigos, bendigan a sus enemigos, amen a sus enemigos. No, yo amo solo a mi mamá. El mundo también ama a su mamá. Entonces no hay distinción entre la luz y las tinieblas. La distinción entre la luz es que nosotros corremos la milla extra, que nosotros nos quitamos el calzado por el que no tiene zapatos. Es decir, que nosotros amamos aunque nos estén golpeando, porque si nos golpean por hacer lo bueno, cuánta gloria habrá para nosotros. Porque si nuestro Señor sufrió por hacer lo bueno y fue galardonado por eso, nosotros también seremos galardonados por sufrir, por hacer lo bueno, y dignos de entrar en el reino de los cielos. Esa es la iglesia. Una iglesia que da la vida. No necesitamos irnos al Amazonas para dar la vida. No necesitamos irnos a un concilio de musulmanes extremistas donde todos se van a inmolar y nosotros entrar allí y decir, vengo a predicar de Jesús, y ¡pum!, nos volamos con ellos y entonces yo di la vida. No, es necesario dar la vida en esta sociedad en donde usted nació y donde Dios lo tiene en este momento. A todo lugar, en su casa, en su trabajo, en su estudio, en su barrio, amando, porque con misericordia y con la palabra de verdad se corrige el pecado. Ahora en nosotros, claro, está la misericordia, pero también hemos de hablar la verdad. Y hace 8 días aprendíamos claramente que Jesús es la verdad. Así que solamente hemos de predicar de Jesús para que el pecador sea corregido. A veces pensamos que la manera de corregir el pecado es coger a la persona y eso no se hace, eso no se hace, eso no se hace. Mi amado, el pecador sabe cuál es su pecado.
Delante de Dios no hay pecado que se pueda esconder. Delante de Dios el pecado sale a relucir. Porque cuando hay luz, nada queda oculto. Cuando usted se acerca a Cristo, Él comienza a iluminar su corazón y eso comienza a mostrar lo malvado de nuestro corazón. Y no nos queda sino un camino, arrodillarnos delante del Señor y reconocer nuestro pecado. Y donde hay luz, uno ya no tropieza. Así que si tenemos la verdad de Cristo en nosotros, ya no tropezaremos. Y esa palabra entrará en nosotros como ríos de agua viva y nos comenzará a limpiar. Y todo aquel al cual usted le predique comenzará a ser limpio, predicándole con misericordia y dándole la palabra que es verdad. Porque la verdad permanece para siempre. Y la verdad hace libre. ¿Libre de qué? De pecado. Quita el yugo del enemigo. Dice Primera de Juan que nosotros tenemos ahora la unción del Santo. Hemos sido llenos del Espíritu Santo, hemos sido cubiertos del Espíritu Santo. Esa es la unción. E Isaías dice que la unción pudre el yugo. Si nosotros somos dirigidos por Jesús, si nosotros predicamos conforme a la palabra de Jesús, no hay otro camino que todo yugo que el enemigo haya puesto será quebrantado, será podrido, será anulado. ¿Quién podrá estar firme cuando Él venga? El que reciba la palabra de misericordia y verdad, porque será corregido su pecado. ¿Y cuál es el pecado que nosotros deberíamos buscar que cada persona corrija? Bien, sigamos. Leamos Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dios, cuando leímos Malaquías hace 8 días, dice que Él vendrá como jabón de lavadores y que Él limpiará a Leví. Ya hemos hablado de que Leví representa a los sacerdotes. Leví, cuando usted lea la palabra en el templo, Leví se está refiriendo a un conglomerado de hombres que sirven en el templo. Usted y yo hemos sido creados para servirle a Dios. Usted y yo hemos sido creados para ser útiles a Él. Pero cuando usted permite que el pecado lo domine, y a esto me refiero, cuando usted permite que el pecado lo domine, es que usted no acepta que Cristo ha limpiado toda maldad de usted. Y usted se comienza a apartar, no, porque yo soy indigno. Y entonces cuando Dios lo llama a una tarea, usted dice, ¿yo? ¿Pero yo? Pues si yo soy el más vil de todos. Precisamente. Porque entre más pequeño sea usted, más le va a dar la gloria a Dios. Más le va a dar la gloria a Dios. Dios no escoge al grande, Dios no escoge al sabio. Al sabio lo entontece. Al grande lo pone débil. Él escoge al menos para que avergüence la sabiduría de este mundo. Si Dios no menosprecia a nadie, ¿quién es usted y quién soy yo para menospreciarnos a nosotros mismos? ¿Quiénes somos? Nosotros tendemos esa costumbre capitalista a evaluar por los títulos, por la posición y por la pinta. Pero un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios evalúa según los hechos y la palabra que sale de la boca del que está hablando. Porque nosotros no miramos como los hombres miran, nosotros miramos como Dios mira. Y Dios nos mandó a amar, porque dice que Él amó el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y ahora las palabras del Hijo están en usted y están en mí. Y ahora la iglesia ha de ir a amar el mundo, porque Él amó el mundo con su Hijo. ¿Cómo hemos de corregir el pecado? Llevando. Así que nosotros ahora que llevamos el mensaje, somos aquellos que servimos y podemos presentar a Él un sacrificio. Y hace 8 días leíamos Romanos capítulo 12, donde hablaba que había que dar el sacrificio, el culto vivo, el culto racional, que Dios se sienta agradado. Más leyendo Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Quién es Él? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Está diciendo que nosotros ahora ofrezcamos cada cuánto? ¿Cada 8 días? ¿Cada domingo? Dice siempre, siempre.
Y es que algo que debemos trabajar, aprender en la iglesia, es ser conscientes de que Dios está con nosotros en todo momento. En todo momento. Mire, iglesia, no se trata de aparentar ser la iglesia, se trata de que seamos la iglesia. No se trata de decir, yo soy de la iglesia, yo soy de la iglesia. No, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia y vivo como iglesia. Y la iglesia no mantiene solamente los domingos uniéndose a la cabeza. No, la iglesia permanece con la cabeza bien puestecita. Así que no somos iglesia solamente el domingo durante 3 horas. Somos iglesia en todo lugar, en su trabajo, en su casa, en su cama, en el baño, en el comedor de su trabajo. En todo lugar Dios nos está mirando. No se trata de ser hipócritas, porque si usted solamente es iglesia cuando nos congregamos, pues usted es la iglesia por los que se congregan, no por Cristo. Cristo está en todo lugar, que ofrezcamos siempre ese sacrificio vivo a Él. ¿Y cuál es el sacrificio que nos está diciendo? Dice, por medio del sacrificio de alabanza. ¿Y cuál es la alabanza? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Que en todo lugar donde vayamos nuestros labios confiesen su nombre. Por supuesto que también las acciones deben confesar su nombre. Porque no hemos de predicar como Jesús y comportarnos como un marrano. Hemos de predicar como Jesús e imitarlo. Para eso Él vino a lavar a Leví, porque las ofrendas de los sacerdotes ya no eran agradables para Dios. Entonces yo enviaré mi mensajero, el cual los lavará como jabón. Perdón, Él como jabón los lavará, para que entonces su ofrenda sea ¿qué? Agradable a nosotros. Pero entonces tenemos un problema, y es que a diario nosotros en algo la embarramos. Ay, pequé. Y en ese momento es el momento de también mostrar nuestra fe. Y es de comprender que nosotros tenemos un privilegio. Dijo Angie en el testimonio, tenemos el privilegio de orar. ¿Sabe? Escúcheme bien. Solo la iglesia tiene el privilegio de ser escuchada por Dios. Solo la iglesia. ¿Y cómo así? Ojo, no estoy diciendo esta iglesia. No. La iglesia de Cristo. O sea, los que están en Pakistán, los que están en Rusia, los que están en España, los que están en Bruselas, los que están en África, los que están en Mongolia, los que están en Canadá, los que están en Argentina, los que están en Brasil y los que están en el Carmelo. Esa iglesia me refiero. Esa iglesia. ¿Me hago entender? Los que están en Venezuela, los que están en Suba, los que están en Cali, los que están en Medellín, los que son iglesia, los que viven arrodillados tienen un privilegio, orar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ha pagado por todos nuestros pecados. Y cuando yo peco, entonces ¿para qué oro? Pues bueno, Señor, tú ya me perdonaste, pues ¿yo para qué oro? ¿Para qué oro si tú ya me perdonaste? Pues ¿para qué pido perdón? Precisamente cada vez que pecamos venimos a Él a reconocer nuevamente que por su gracia soy salvo. Porque el día que dejemos de reconocer de que por su gracia somos salvos, el día que dejemos de reconocer de que necesitamos de Él, usted se volvió su propio Dios. Cada día confesamos nuestros pecados delante del Señor, perdón. Pero gracias por tu misericordiosa obra en la cruz. Por esa sangre preciosa que nos limpia cada día y cada mañana, cada noche. Gracias, Señor, porque aunque yo estoy en ti, Señor, y tú sabes que estoy encarcelado en este cuerpo, el cual cuando no quiero hacer cosas las hace. Dios bueno, gracias, bendito Padre, porque aunque estoy dormido, tú sigues siendo mi Padre, porque Él no se duerme. Él está despierto para defender a sus hijos. Él está despierto para dar testimonio de los que le buscan a Él. En Proverbios leímos que Él corrige el pecado con misericordia y con verdad, pero también hablaba del temor a Jehová. Y si hubiésemos leído el versículo 5, deliciosísimo, porque el versículo 5 de Proverbios capítulo 16 dice lo siguiente. Dice así, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Está diciendo lo siguiente, que el altivo pagará.
¿Quién es el altivo? Ah, entonces hay un pecado que Dios no perdona, la altivez. No, no, no se refiere a eso. No se refiere a eso. ¿A qué se refiere? ¿Quién será el altivo? El que le dirá a Dios, yo no necesito de usted. Ese será el altivo. Y entonces dice, por favor acompáñeme usted, si es tan gentil, a Mateo capítulo 23, 23. Cuando nosotros hablamos de la ley, y prontamente vamos a tener unos sermones donde vamos a hablar de la ley, porque ya hay iglesia que no ha escuchado acerca de la ley, necesitamos aprender de la ley. Cuando hablamos de la ley tiene los siguientes propósitos: identificar el pecado. Y cuando Dios identifica el pecado, o mejor, cuando nosotros entendemos que hay pecado, nosotros buscaremos ¿a quién? Al que nos salve, ¿verdad? Por ejemplo, usted no sabía o no sabríamos ninguno que robar es pecado si la Biblia no lo dijera. Sí, no sabríamos. Si la ley no lo dijera, no lo sabríamos. Tal vez usted diga, ay, pero hay gente que no conoce la Biblia y sabe que robar es malo. Claro, porque la Biblia dice que la ley está escrita en los corazones de los hombres. Por eso lo saben. Usted, por la Biblia, tiene la certeza de que a Dios no le agrada la muerte. Perdón, que usted mate a alguien. Que usted salga ahorita y, qué sol tan chévere. Oiga, venga, quitémosle la vida a ese. ¿Sí? Así ha existido gente. Así ha existido gente. En la época nazi había de esos señores, salían al balcón y café. Y volaban a un judío y ya. ¿Ya? Y no ponían, ¿no? ¿Cómo va a derramar el café? ¿Cómo se va a desperdiciar el café? Baja, que recojan ese texto que quedó ahí botado. Eso existe hoy en día. Hay gente que... Pero cuando nosotros leemos la ley tiene el propósito claro de arrinconarnos, de arrinconarlo a usted y a mí, hasta que usted grite, necesito un Salvador. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo más importante de la ley? Y esto es tan bonito cuando yo lo vi, porque siempre había visto la ley como el látigo acusador, ¿no? Y mire lo que dice el versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No voy a profundizar en el tema del diezmo que habla ahí, tranquilos, sino que quiero profundizar es que de la boca de Jesús sale algo muy importante. ¿Qué? Y dejáis lo más importante de la ley, ¿qué? La justicia, la misericordia y la fe. Mi amada iglesia, dice Malaquías, ¿quién podrá estar delante de él? ¿Quién nos acusa? La ley. Dice, Moisés los acusará a ustedes por no haber creído en mí, porque Moisés habló de mí. Moisés, con la ley, claro, Dios la dio, pero arrinconará a toda la gente para que busque al Salvador. Así que, ¿qué está mostrando? La ley, ¿qué está mostrando? Primero que todo, la misericordia de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo va a mostrar la ley la misericordia de Dios si la ley lo que hace es acusarme, señalarme? Bueno, precisamente, porque si no hubiesen puesto cebras, no habría manera de salvar a la gente. La cebra, la ley de la cebra, de cruzar por la cebra, fue para salvar. La ley fue dada para que pudiésemos ser salvos. No, la ley no salva, pero la ley muestra su misericordia. ¿Cómo? Porque primero muestra ¿qué? La justicia. ¿Cómo muestra la justicia la ley? Pues la ley, al acusarnos, al decir que no peque, que no mate, que tú solo tenga un Dios, todo ello, está mostrando que Dios es santo, que Él es justo y que nosotros somos injustos. Por eso
Pablo no tiene detenimiento en Romanos al decir, no hay ni uno, ni uno. Entonces la ley manifiesta la justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios. ¿Y manifiesta la misericordia de quién? La de Dios. Porque la ley comienza a hablar de que necesitamos el Salvador. ¿Recuerda la ciudad de refugio? Bueno, pues la ciudad de refugio era física, pero lo que la ley está mostrando era que corrieran hacia Jesús. Mas luego muestra ¿qué? La fe. Así que todo aquel que ha conocido la ley, que conoce que es malo, que Dios es bueno, pero que Dios ha de tener misericordia y proveerá al Salvador. Y esa es nuestra fe. Ahora, mis amados, nosotros debemos vivir confiados en que delante de Dios, el día que el Señor venga, estaremos plantados, firmes, y nadie nos avergonzará, porque Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor, y aunque estemos en valles de sombras y de muerte, no temeremos mal alguno. Él no nos dejará, porque Él no es el mal pastor, Él es el buen pastor. Así que cuando usted le pregunten quién podrá estar de pie delante de Él, diga, yo, pero no por mi justicia, sino por su justicia. Pero hay algo importante que dice Malaquías, lea conmigo, capítulo 3, versículo 5. Como nosotros ya hemos sido redimidos, hemos sido limpios, ahora nuestra ofrenda es ¿qué? Aceptable, agradable. Yo no sé, pero yo a veces voy caminando y voy orando, ¿no? Yo cuando voy para los grupos, pues yo trato de orar lo que más pueda. Entonces yo voy en el camino, Señor, ayúdame, dame la palabra. Bueno, comienzo a pedirle que me ayude. No importa dónde vaya, en la calle, en el bus, donde vaya. En la madrugada le he clamado a mi Señor, pero pues eso no... ya le oré. No, yo tengo hambre, entonces yo, Señor, ayúdame, dame más, ayúdame, dependo de Él absolutamente. Entonces voy por el camino y dame la palabra, ayúdame, cubre mi torpeza con tu gracia y ayúdame, Señor, ayúdame. Y yo me imagino, cuando dependo de Él, yo me imagino que soy como un incienso que está constantemente ahí y Él está... Porque lo único que le estoy mostrando es que yo soy insuficiente y que Él es el suficiente. Que por favor, Señor, no me vean a mí, sino que te vean a ti. Soy como olor fragante porque no estoy buscándolo agradar por mis propias fuerzas, sino simplemente soy una vasija donde Él va a reposar. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Ay, no, pues tan santo, ahora las tiró de santo. No, mi amado, esa es la libertad para todos. Es que no soy un privilegiado, o bueno, sí soy un privilegiado, pero a lo que me refiero es que no soy el único, usted también. Dice que seamos como olor fragante delante de Él. Que lo agrademos en todo lo que hacemos. Así que mi amada iglesia, no se deje acusar, porque cuando le pregunten quién podrá estar de pie cuando Él venga, diga, yo, no por mis fuerzas, sino porque creo en Él, y Él es mi abogado, Él es mi fortaleza. Él me ha limpiado y me ha renovado para ahora vivir una nueva vida. Y dice el versículo desde el 4, dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y este pedacito es muy bonito porque ¿qué está diciendo? A mí no se me pasa nada. Dice, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo. ¿Quién será el testigo a favor o en contra nuestra? El Señor. ¿Será que al Señor se le pasa algo? Si usted, es que es tan chévere, si usted está en Cristo, Él es su abogado. Él vendrá a ser testigo a favor de usted. Pero si usted está fuera de Cristo, Él será la piedra que usted rechazó. Y entonces esa piedra caerá encima suyo y lo despedazará. Pero como nosotros somos la iglesia es la que está confiada porque está sobre la roca y nada nos moverá.
aunque vengan vientos fuertes, nada nos moverá. Y en el día del juicio, es que a veces cuando pensamos en juicio pensamos en cosas malas. No, uno también hace juicio para dar premio, ¿o no? Nosotros tenemos siempre, no, juicio, ay, como el jefe, no, necesito hablar con usted, ay, ¿ahora qué? No, pues venga que lo voy a ascender, ¿sí? ¿Cuántos algunos han tenido seguramente eso alguna vez, ¿no? Que el jefe le dijo, necesito hablar con usted, lo que lo llamó fue para promoverlo, para felicitarlo, chévere. Sí, yo sé que sí, a algunos nos ha pasado. Entonces uno no debe vivir con ese temor con Dios. Dios va a venir, ¿ahora qué va a pasar? No, Dios va a venir. Ay, la iglesia y su espíritu dicen, Maranata. Ven, Señor, ven pronto. Viva tranquilo, viva haciendo la obra. Ahora usted es apto. Hoy nos dieron testimonio de que no tengamos temor de predicar. Predique, anuncie el evangelio. Pero es que soy torpe de labios. No se preocupe, Dios no le va a enviar a Aarón, pero sí lo ha llenado de su Santo Espíritu. Así que clame por su Espíritu y el Espíritu hablará por usted, porque no hablaremos por nuestra propia cuenta, sino que el Espíritu hable a través suyo. Y entonces cuando el Señor venga, le pueda decir, buen siervo fiel. ¿No le parece esto una delicia? ¿Queremos vivir tranquilos? ¿Que Él ya nos limpió? Y hemos de amar a los demás para que reciban la verdad con misericordia y entonces su pecado sea corregido. ¿Cuál es el pecado que debe ser corregido? Que crean en Él. Y todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. No hay pecado que pueda retener la vida que Él entra, esa vida que penetra en nosotros cuando hemos recibido las palabras de Jesús. Así que usted no se preocupe por qué ha de predicar. Clame por el Espíritu Santo, prepárese en la palabra y el Espíritu le ha de recordar las palabras de Jesús, para que usted sea ese buen testigo. Y cuando Jesús venga como testigo, esté a favor suyo, porque usted es su amada iglesia, su preciosa esposa, la amada que se ha vestido con las obras justas del Señor. Así que no hay nada que temer, mi amada iglesia. Hemos recibido la gracia y por gracia viviremos, guardando su verdad. Apartados de Él, nada podemos hacer, pero permaneciendo en Él, seremos de verdad, en serio, más que vencedores. Así que nuestro anhelo es poder ser ese oro refinado delante de Él, que Él haga, oh, qué oro tan precioso, y que usted en su vida Él haga, ay, cómo huele mi iglesia, yo mismo la perfumé, yo mismo la estoy preparando para mí mismo. Amén. Orémosle a Dios, démosle gracias por tanta misericordia. Dios y Padre, damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad, Dios bendito. Gracias, Señor, porque cuando tú regreses, tú vendrás con galardón, bendito Padre. Tú vendrás, Dios bendito, a darnos esa felicidad de poder entrar al reino de los cielos, a vivir con ese gozo eterno, Señor. Gracias te doy, Dios bendito, porque tú nos has librado, mi Santo Rey, de toda maldad. Amada iglesia, yo le invito en este momento a que usted ore. Si usted se ha sentido acusado, apartado delante de Dios por sus pecados, por sus pensamientos, en este momento le invito a que usted clame a Él y le pida perdón, que confiese sus pecados, porque dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar a todo aquel que reconoce sus pecados delante de Él. Así que clame a Él, clame por su vida. Ore a Él, Padre Santo, yo te pido perdón por mis pecados, Dios bendito. Te pido perdón, Dios bendito, porque me he equivocado, Señor. He fallado, Dios bueno, he resbalado, mi Santo Señor. Perdona mi corazón, Dios bueno. Padre Celestial, pero reconozco, Santísimo Rey, que tú, Dios bueno, por ese sacrificio precioso en la cruz del Calvario, me limpias, Señor, me haces apto, Señor. Ahora estoy revestido de tu gracia, mi Santísimo Señor. Obra en cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a llevar la palabra con misericordia, Señor, y que la palabra no la adulteremos, sino que sea la verdad, Señor, porque la verdad es la que corrige el pecado, mi Santo Rey. Obra en nosotros, Señor, si queremos que los conocidos, Señor, que los que nos rodean también vuelvan a ti, Señor, y sea corregido su pecado, Señor.
Hemos de predicar con misericordia, Señor, y la verdad, Dios bendito. Obra en nosotros, Señor, porque la verdad será la que limpia, la verdad será la que lava, la verdad será la que aparta la ira tuya, Señor. La verdad, Dios bendito, será la que hará libre, bendito Padre. Danos de tu Espíritu, Señor. Llénanos hoy, Señor. Ahora podemos ser llenos porque tu preciosa sangre nos lavó, Señor, a través de la fe en el Hijo de Dios. Obra hoy, Señor. Llénanos, bendito Padre, para que nosotros seamos los buenos testigos, aquellos testigos fieles, empoderados, Señor, yendo a predicar la buena palabra, yendo a llevar la señal, los prodigios y los milagros, porque esa es la herencia de los que han de creer en tu nombre, Señor. Padre celestial, gracias te damos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer tu iglesia donde quiera que vayamos, Señor. Que nos amemos unos a otros, porque en ese sacrificio también tú te agradas, Dios bueno. Obra en nosotros, Señor. Aviva el espíritu de la iglesia, Señor. Ayúdanos para ir a llevar la palabra, Señor, en misericordia y en verdad, mi santo Rey. Que tengamos misericordia porque tú amaste al mundo, Señor, para que crean en ti, Señor, y entonces no serán condenados. Ayúdanos, Dios. Nosotros hemos recibido ese amor, que lo vayamos y lo llevemos, Señor. De gracia hemos recibido, de gracia daremos, Dios bueno. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios bueno, en el nombre de Jesús. Aviva el espíritu, Señor. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este día. Damos gracias por hoy permitirnos, Señor, rendir el culto, y gracias por tu perdón, Señor. Gracias por la misericordia, gracias por tu justicia, Señor. Ahora hemos sido justificados en Cristo Jesús. Gracias por la fe que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a ir a predicar con misericordia y con verdad, Señor, para que cuando vengas tú, Señor, podamos estar firmes, no sobre la arena, sino sobre la roca, que eres tú, Cristo Jesús. Sobre esta piedra será edificada mi iglesia. Así dijiste tú, Jesús. En ti, Señor. En nadie más hallaremos salvación. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Obra en nosotros, Señor. Obra, Señor. Padre, oro por la iglesia. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos lleves con bien a nuestras casas, a nuestros diferentes destinos, Señor. Que podamos tener coinonía con personas, Dios, y podamos predicar el evangelio, podamos fortalecer a los hermanos, podamos hoy terminar el culto con todo gozo, y que siempre seamos conscientes de que tu gracia nos acompaña y tú siempre estás con nosotros, Señor. Obra en nuestro espíritu, Señor, que seamos aquellos que proliferan la palabra, Señor, por donde quiera que vayamos. Gracias por el testimonio de Jessica, de Angie, de Nora, Señor. Síguelas usando, por favor. Dales de nuevo, Dios. Dales también, Dios bendito, en la palabra, Señor, ese don de palabra para que ellas sigan siendo luz y testimonio donde quiera que vayan, que nunca se aparten, que nunca se separen de tu bondad, Dios bueno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Padre, bendice toda la iglesia, úsanos, Dios, porque esa es nuestra gloria, que tú nos uses, Señor, y que nosotros sin temor hagamos frente al enemigo para rescatar personas que están en su poder, Señor. Padre, bendice las casas, bendice las empresas, nuestros trabajos, los colegios donde están nuestros hijos, las universidades, que en todo lugar donde vayamos seamos esa iglesia viva, Señor. Que seamos, Dios bendito, la luz en medio de las tinieblas. Que seamos la sal, Dios. Ayúdanos, Señor. Que nosotros en todo lo que hagamos te demos la gloria. Enséñanos, Dios. Enséñanos, Señor. En el nombre de Jesús hemos rendido culto. Amén.